Muy bien, pues ahora sí vamos a iniciar. Recuerdan que habíamos comentado que en esta ocasión pues nos íbamos a, a dedicar a ver cada uno de los trastornos. Ya vimos algunas situaciones, algunas características o sobre todo algunas condiciones que nos generan algún trastorno en el aprendizaje, ¿sí? O del neurodesarrollo. Bueno, primeramente lo que muchos nos preguntamos, ¿verdad? ¿Cuáles son las causas de que se presente o se desarrolle algún trastorno? Dentro de este tema o de esta conceptualización de los trastornos del neurodesarrollo, tenemos diferentes causas. No podemos definir solo alguna porque ya que nuestro cuerpo es único en cada una de las personas, pues eso nos generaliza y eso nos da la oportunidad de que cada uno de nosotros tengamos algunas situaciones en particular, ¿verdad? Pero las causas más comunes, las generales que se pueden llevar a cabo, una de ellas, pues son las prenatales, ¿sí? Que son las que se dan antes del nacimiento de la persona y que puede ser alguna ingesta de sustancias tóxicas o de sustancias, ya sean bebidas tóxicas o también algunas sustancias como drogas. Estas no solamente que se den durante el embarazo, sino que también se pueden, ingerir, antes de que la persona o las personas conciban a alguien y quedan algunos restos de sustancias tóxicas en nuestro cuerpo. Estamos hablando de que hipotéticamente se habla de que tenemos que tener un lapso de 5 años para que nuestro cuerpo se desintoxique de algunas sustancias tóxicas, ¿sí? Entonces, aquí también pueden presentarse alguna enfermedad de la mamá o infecciones de la propia, ¿sí? Y pues dentro de las sustancias, pues también está lo que es el alcoholismo, de la ingesta de sustancias. Ahora también tenemos las congénitas, las que se dan en el momento que se forma o se concibe a la persona y que son algunos de las causas más que cargan con un poquito más de porcentaje, ¿verdad? Pero como lo indiqué, cada una de las personas tienen una causa diferente, pero la mayoría se enfrascan o se enfocan en estas, ya sean prenatales, perinatales, congénitas o postnatales también. Las perinatales son las que se dan durante el parto y que puede ser la falta de oxígeno, como es una hipoxia. Y en las postnatales hace referencia a algún traumatismo cranoencefálico, alguna infección como la meningitis, la alta exposición de temperatura en las personas, alguna exposición de ambientes tóxicos en etapas tempranas en el desarrollo general y también alguna desnutrición en los primeros 1000 días de nacimiento. En los estudios nos han indicado que se afecta del 5 al 10% de la población. Este tema, como ya lo comentábamos, es muy impactante en nuestro contexto educativo. Ahora, la sesión pasada hablábamos de si estoy de acuerdo o si considero que voy a darles esa atención o deben de estar en un espacio, ¿verdad? La realidad y los principios, las leyes, nos hablan de que los niños que presenten algún trastorno pueden incluirse a nuestras aulas. Es decir, que ya no nos dan opción, ¿verdad? Ya no somos, quienes debemos de elegir, porque recordemos, les decía la clase pasada, que el alumno es el centro del estudio, ¿sí? Entonces, se busca el beneficio o se busca, lo que él pueda priorizar, ¿sí? Priorizamos por la educación del niño, ya nuestras concepciones y nuestros pensamientos quedan un poquito de lado en este sentido, porque nosotros tenemos que atender a estos chicos que tenemos dentro del aula. ¿Cuáles pueden ser? Pueden ser síndromes y pueden ser trastornos, ¿sí?
Entonces, ahora que ya están estos principios de inclusión, ahora nos toca a nosotros como docentes prepararnos ante estos temas, porque ya no es como que sí quiero o no quiero, más bien ahora es debo de, y debo ser una herramienta para, para nuestros alumnos, ¿verdad? ¿Cuáles son los trastornos que vamos a estar socializando el día de hoy? El primero es trastorno del desarrollo intelectual. En este trastorno del desarrollo intelectual puede ser una discapacidad intelectual, más bien es una discapacidad intelectual, pero puede ser leve, moderada, grave o profunda. Algún retraso global del neurodesarrollo, una discapacidad intelectual no especificada, ¿sí? Un trastorno del espectro autista, trastorno por déficit de atención con hiperactividad y trastornos de la comunicación. ¿Cuáles trastornos de la comunicación? Puede ser trastorno del lenguaje, fonológico, de fluidez, de comunicación social o comunicación no especificada. Trastornos motores como los tics, el trastorno de Tourette y algunos otros no especificados y los trastornos específicos del aprendizaje como es dislexia, discalculia, disortografía y disgrafía. Y algunos otros trastornos que ya están en estudio, es decir, que si creíamos que el día de hoy nosotros ya íbamos a estar al 100 en esta actualización, resulta que no, que ya hay otros trastornos, que ya estamos nosotros trabajando con trastornos de ansiedad, con trastornos depresivos, con trastornos de personalidad. Y yo qué les recomendaría, que en esta sesión sería imposible abordar todos, pero que hay un material en el cual nosotros podemos aprender demasiado al revisar cuáles son los signos y los síntomas y también la diferenciación, que era la que ustedes me comentaban, ¿verdad? Hay trastornos depresivos, de ansiedad, obsesivos compulsivos, con traumas y factores del estrés, trastornos disociativos, trastornos de síntomas somáticos y trastornos relacionados, trastornos de sueño, vigilia, disfunciones sexuales, disforia de género. Esta es solo una sección de los trastornos, en donde nosotros podemos seguir aprendiendo sobre estos diferentes trastornos. Tenemos un material que es avalado por especialistas, por la Asociación Americana de Psiquiatría, que es el Manual del Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, mejor conocido con el DSM-5, ¿sí? En este manual se van actualizando cuáles son los trastornos y se les va dando esa especificidad de la cual yo les hablo, porque, por ejemplo, nos dice que anteriormente el Asperger era parte del autismo, ahora ya no, ya se separa y bla, bla. Todos estos principios los encontramos en este manual, ¿sí? ¿Cuánto tiempo necesitamos revisarlo detenidamente, irlo aprendiendo, no sé, irlo estudiando? Sí, son alrededor de 1000 páginas, entonces por eso les digo, pues es un poquito pesado, ¿verdad? Para que los viéramos todos aquí. Sin embargo, vamos a dar como los más comunes, los que ya tenemos en el aula, que no quiere decir que son todos, porque ahorita ya tenemos trastornos de estrés, trastornos los que les comentaba, trastornos de ansiedad, trastornos emocionales y esto ya son los novedosos. Y recordemos que este manual del que yo les estoy mencionando se va actualizando, es decir, que ahorita podemos estudiar el 5, pero ya está desarrollándose el 6. Ujú. Entonces, nunca vamos a terminar de estudiar este tema. Por lo tanto, es la importancia que yo les comentaba de conocerlo, porque realmente hay mucho por aprender y no lo vamos a terminar en este módulo, pero sí podemos aprender a lo mejor más de lo que creíamos o de lo que sabíamos. Y sobre todo algo muy importante, ¿sí? Como maestros
como especialistas en psicopedagogía, somos actores importantes en este proceso de intervención. De hecho, ustedes van a llevar más adelante una sesión que se llama intervención psicopedagógica o intervención psicoeducativa, y ahí nos marca específicamente que quienes somos los encargados, los personajes que podemos apoyar a estos alumnos, somos los especialistas en psicopedagogía, aparte de otros especialistas, claro está, ¿verdad? Aparte del neuropsicólogo, del psicólogo en sí, de algún médico, algún especialista, un fonoaudiólogo y diferentes especialistas, pero los psicopedagogos somos uno de ellos. ¿Qué es lo que tenemos que concientizar con esto? Que si nosotros ya hemos trabajado en un espacio de educación especial o de educación inclusiva o educación de apoyo como SAER, pues ya llevamos un paso adelante. Pero para los que no, pues tenemos todavía una área de oportunidad que claro que lo vamos a lograr, ¿verdad? Vamos a iniciar con el trastorno de desarrollo intelectual. ¿Qué es el trastorno de desarrollo intelectual? Dice que se caracteriza por las deficiencias en las capacidades mentales generales en el funcionamiento adaptativo cotidiano en comparación con individuos de la misma edad, género y nivel sociocultural. Es decir, que no vamos a poder hacer un juicio ante diferentes niveles, sino más bien ante el mismo nivel, cuál sería la diferenciación que nosotros podemos observar en nuestros alumnos, ¿sí? En el aula es algo muy práctico. Tenemos a chicos con las mismas oportunidades, claro, no todos, estoy hablando de algunos, y la mayoría se va desarrollando de una manera óptima, pero hay uno que le cuesta más trabajo, hay uno que no avanza al mismo ritmo que sus compañeros, y ese es el que nosotros vamos a estar monitoreando. Ujú. Es al que vamos a estar pendientes, es al que vamos a tener que estar ahí ajustando un poquito las actividades, pero sobre todo diversificando las actividades, ¿sí? Esta condición suele manifestarse durante un periodo de desarrollo eh, primario y se diagnostica mediante evaluaciones clínicas que nosotros no realizamos, es decir, que especialistas lo van a estudiar con algunas pruebas estandarizadas que se tratan de evaluar las funciones intelectuales adaptativas, ¿sí? Normalmente este trabajo lo está llevando a cabo los neuropsicólogos ahorita o los neuropsicólogos especialistas ya sea en pediatría o en adultos. Las personas con discapacidad intelectual pueden presentar dificultades como en el área como el juicio social, la evaluación de riesgos, es decir, no miden los riesgos de manera más consciente que nosotros, la autogestión de comportamiento, es decir, que va a haber algunos problemas de conducta, de regulación de conducta y las relaciones interpersonales. Puede ser, acuérdense que no vamos a determinarlo, sino más bien es una idea porque cada uno lo va a manifestar de manera diferente, pero sí debemos conocer como la base, ¿sí? Las relaciones interpersonales y la motivación en entornos escolares o laborales. Hay una falta en las habilidades de comunicación que puede predisponer a comportamientos disruptivos, ¿sí? Es decir, vamos a tener comportamientos que no van a la regla, ¿sí? Que no van al reglamento, a la norma que nosotros tenemos. Eh, lo que comentábamos, como no hay una conciencia de ese control, pues va a haber alguna falta para eh, comportamientos agresivos. Puede ser que las haya, sí, puede ser que las haya, no es que las vaya a ver en todas y no haya esa conciencia de llevar riesgos. Es importante, aquí nos dice que es importante diferenciar entre el trastorno del desarrollo intelectual con el autismo, ¿sí? Por ejemplo, porque en otras ocasiones o en algunas ocasiones puede verse como que van, no sé si es uno o si es otro. ¿Cómo lo vamos a determinar? Recuerden que
se tienen que aplicar estas pruebas que ya comentamos, ¿verdad? Es importante que se realice para que específicamente se pueda detectar si es uno o es otro, ¿sí? Pero también recuerden que se pueden agrupar o que se pueden acompañar un trastorno con otro. Es decir, podemos tener trastornos con un desarrollo intelectual con un trastorno autista. O sea, sí se pueden agrupar, sí se pueden acompañar. Y un trastorno, este, se puede acompañar de otro, es decir, como por el trastorno del lenguaje o algún otro que se presente, ¿sí? Aquí es importante, desarrollar o evaluar las habilidades de comunicación, cómo es su interacción social con sus compañeros, docentes, amigos, familia, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede ser que con familia no haya esa alteración, esa dificultad, pero fuera del núcleo familiar sí se presente. Ujú. Y es aquí donde empieza la distinción entre un diagnóstico y otro. Sí, por ejemplo, yo he preguntado mucho sobre entre el autismo y el síndrome de Down, porque es un tema que a mí me llama mucho la atención por experiencia propia, y hay especialistas que me dicen: "Sí, sí es autismo". ¿Sí? Y hay especialistas que me dicen: "No, no es autismo porque o mínimo o por lo menos no es autismo nivel 3 porque hay un contacto visual". Hay un contacto visual con familiares, pero hay poco contacto visual con algunas otras personas, ¿no? Que son externas a la familia. Y aquí es donde nosotros, nos vamos a encontrar pues, con diferentes y, es importante tomarnos de la mano de los especialistas, ¿sí? Ahora, lo que muchos docentes pensamos: "Yo no soy especialista, yo no voy a hacer nada, yo lo voy a canalizar". Okey, pero recordemos que hay familias que no los canalizan, que ni siquiera aceptan que tienen un trastorno, ¿verdad? He escuchado de muchos que dicen: "Es que yo tengo un niño que yo creo que es autista, pero su mamá me dice que estoy loca y que yo no sé nada, y que yo estoy mintiendo", ¿sí? Que yo soy la que estoy media mal y el hijo es el que está bien. Sí, nos vamos a encontrar con estos contextos y es aquí la importancia de que nosotros como docentes conozcamos el tema, ¿sí? Que digamos, okey, no hay ese tratamiento, no hay ese seguimiento, no hay ese interés, no hay ese apoyo y no hay demasiadas cosas, pero sí hay información, pero sí puedo observar, pero sí puedo revisar algunos instrumentos, porque sí hay instrumentos que nosotros podemos, no como especialistas, pero que sí podemos ir marcando, a ver aquí esto, y que podemos apoyar dentro de este proceso, ¿sí? Adelante, maestra Edith. Maestra, ¿usted nos podría compartir algunos o tendrá algunos instrumentos para poder, aplicarlo a algunos chicos? Sí, tengo algunos instrumentos, como les comentaba, me ha interesado mucho este tema de lo que son los trastornos y las dificultades específicos o trastornos específicos del aprendizaje, y sí hay algunos instrumentos y se los puedo compartir. Nada Es más que recuerden que nosotros los estaríamos aplicando para nosotros, no para hacer podemos hacer un informe psicopedagógico, eso sí podemos hacer, pero podríamos tener también algunas llamadas de atención. Me ha pasado, ¿eh? Me ha pasado que me dice: "A mí no me dejan aplicar este instrumento en mi escuela porque yo no soy la especialista". Yo le digo: "Perfecto, no lo apliques como tal, simplemente tú haz tu lista de cotejo, guíate en la guía de observación y ve marcando qué sí puede hacer el alumno y qué se le dificulta hacer al alumno, y eso te va a servir muchísimo, porque entonces tú te vas a dar cuenta en qué áreas de la que te está marcando las habilidades es donde tu alumno va a necesitar apoyo". Ujú. Y esto es donde nosotros se puede decir, es la parte medular de nuestro trabajo. Cuando tenemos un diagnóstico, un tratamiento, un apoyo, wow, trabajamos excelente y sacamos mucho provecho, pero mentiríamos si dijéramos que todo es así. No,
Ya les comentaba, tenemos situaciones donde los papás ni siquiera aceptamos que tenemos un hijo con necesidades, intelectuales de cualquiera, porque ahora ya recuerden que no son necesidades, ya también no son, ya no son capacidades diferentes, ya ahorita ya trabajamos con la neurodiversidad. Ujú. ¿Qué nos dice la neurodiversidad? Que la neurodiversidad nos dice que cada uno de nuestros cerebros trabaja de manera diferente al resto. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a encontrar a nuestros alumnos neurodivergentes, pero este es un término que yo trabajo, pero a lo mejor puede ser que les diga: "No, eso no es así, no pasa nada, no estamos peleados con ninguno". Aquí lo importante es que nosotros también nos estudiemos y podamos decir, a ver, antes decíamos que con capacidades especiales, no, porque todos somos especiales. Ahora con capacidades diferentes, no, porque todos tenemos capacidades diferentes. Y que vayamos en el camino de que todo va evolucionando y todo se va enfocando a un término o a algunos términos. Lo más, sugerido, o hasta ahorita lo que lleva la investigación de la inclusión es que nos refiramos al chico o al alumno o alumna por su nombre, ¿sí? Sin poner etiquetas. No podemos decir el ciego, no podemos decir el sordo, no podemos decir el tonto, no podemos decir el que tiene trastorno. No, tenemos que o bueno, se sugiere que hagamos el nombre, es decir, Sonia con, si yo ya estoy diagnosticada, lógico, Sonia con un trastorno de desarrollo intelectual, pero aquí hay una explicación, aunque parezca muy sencillo, hay una explicación detrás. El decir Sonia con un trastorno del desarrollo intelectual quiere decir que va mi persona por primero que mi trastorno, ¿sí? Entonces, me refiero a la persona como una persona que merece la atención que yo le voy a dar a Pedrito igual que a Juanito, ¿sí? Por eso aquí es la inclusión y por eso es que no estoy de acuerdo. Perfecto, es válido, pero, ¿verdad? Ahí va el pero aquí dice que tú lo debes de tratar igual a Pedro y igual a Juan. Entonces, como él es Pedro, él es Juan, ella es Sonia. Y así como dices, Pedro es inquieto, Juan es listísimo, Sonia es Sonia con un trastorno de desarrollo intelectual. Y ahí es donde quiere entrar. Quiere entrar porque todavía nos hace falta para llegar a la inclusión. Mucho de los diplomados o cursos que yo he tomado, todos los psicólogos decimos y me han dicho, la inclusión empieza en casa, ¿verdad? Y recordemos que la inclusión para los niños, la casa para los niños es la escuela. Entonces, la inclusión debe empezar en la escuela. Si yo no abogo por la inclusión, difícilmente vamos a llegar a una educación inclusiva, porque yo como maestro soy la primera barrera. Acuérdense que nosotros somos barreras, ¿sí? Y que claro que sí lo podemos ser, muy fácil, de una manera muy fácil, y a veces ni nos damos cuenta. Y que tampoco está mal, pero también está mal que no reflexionemos y no seamos conscientes de la realidad, porque la realidad ahora es que los chicos es primero la persona, independientemente de su condición, porque ya ahora es condición, el chico puede estar o la chica puede estar dentro del aula. Ujú, muy bien. Ahora, recordemos que también los factores genéticos influyen, ¿verdad? Claro que sí, pero también los ambientales. Y aquí entramos todos, entramos familia, entramos escuela, y en la escuela entramos maestros, entramos compañeros, entramos hasta el personal de limpieza que pudiéramos decir, ¿el qué? Claro que sí, porque a veces los apoyos que nosotros tenemos en la escuela son los que oye, mira, ya se te salió Juanito, ya Pedrito ya va allá, yo le echo el ojito en lo que tú le pones el trabajo, a los demás, no sé, o sea, todos debemos estar. Por eso ahora en la nueva escuela mexicana nos dice que debemos de ser un trabajo colaborativo, ¿sí? Un trabajo donde todos colaboremos, que todos estemos trabajando sobre las situaciones que tenemos reales, ¿verdad?
No las ideales, porque las ideales, pues, esas, pues, están muy bonitas plasmadas en un papel, en un libro, en un programa, pero las situaciones reales de nuestro contexto nos llevan a tener alumnos con trastornos en nuestras aulas. Y nosotros como docentes, claro que tenemos el compromiso, y si no lo tenemos, no lo hacen que lo tengamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos piden resultados, ya sea papás, sea autoridades. Entonces, aunque no lo tengamos, aunque no lo queramos, lo tenemos que tener. O por lo menos dijeran algunos, ¿verdad? Ya no te gusta, pero hazlo y hazlo bien. ¿Por qué? Porque pues ahí es donde se muestran los resultados. En la mayoría de las ocasiones tenemos un poco de inseguridad, tenemos un poco de miedo, pero se puede trabajar muy bien con alumnos con algunos trastornos y también nos va a costar trabajo, claro que sí. ¿Por qué creen que Centro Educativo NIPEM siempre nos pone retos? Porque nuestra práctica profesional está plasmada, está acompañada de retos. Y si yo tengo un alumno, o tengo 2 o tengo 3 o tengo 30 que quiero trabajar con ellos, pues van a ser mi reto. Ujú. Y si yo quiero trabajar con 2 o con uno, pues también van a ser mi reto. Entonces, aquí es donde debemos de transformar esa parte que es un reto en una oportunidad. Dentro de los principios de la inclusión y de todos los cursos nos dicen, no es una, eh, no es una ventana cerrada, es una oportunidad de explorar nuevas áreas que tú puedes potencializar. Pero acuérdense que para eso existe el pensamiento, ¿sí? Es decir, ¿cómo voy yo pensando en si lo voy a hacer o no lo voy a hacer? Si yo me quedo en no, en no, en no, se me va a hacer más difícil. Pero si veo la oportunidad en lugar de la negatividad o la parte de no, pues me va a causar un poco más de trabajo. Y acuérdense que bien dicen: "Te haces la vida muy difícil", y contesto: "Sí, tanto como puedo", ¿verdad? Entonces, que no sea su caso, que seamos abiertos y que nos demos esa oportunidad, que podamos favorecer las capacidades intelectuales. Muy bien. La evaluación, recordemos que cada uno de los alumnos va a tener características eh, auténticas, y es decir, características únicas, porque acordémonos que es la persona. La persona tiene personalidad, vaya, por ser persona, tiene una personalidad. Es decir, que yo puedo meter a un aula a 30 chicos con autismo, los puedo clasificar, incluso puedo tener aquí los chicos con autismo, acá con Asperger, acá con TDAH, acá con síndrome de Down, y me voy a dar cuenta que los 30 con síndrome de Down no son iguales, que tienen características similares, que tienen habilidades similares, que tienen áreas de oportunidad similares, pero no son porque cada uno va cargado de una personalidad, ¿sí? Al ser persona, vamos conformados de una personalidad. A unos son más miedosos, otros son más ruidosos, otros son agresivos, otros son demasiado tranquilos, y cada uno tiene características particulares, ¿sí? Ahora, ¿qué nos afecta la discapacidad intelectual? Es un trastorno que nos afecta las capacidades mentales generales, es decir, la parte de la memoria, la parte de la percepción, de la reflexión, de ser crítico, analítico y el funcionamiento adaptativo. ¿Sí? Puede ser que les cueste trabajo adaptarse, ¿sí? Y hay que optar por una evaluación integral y un diagnóstico preciso para que nos pueda dar algunas áreas a implementar. Pero algo que yo quisiera comentarles, ¿me pueden recordar al último? Porque luego se me olvida, sobre cuáles son las áreas eh, generales que podemos trabajar o que podemos evaluar. En la discapacidad intelectual nos va a alterar nuestra vida, actividades de la vida cotidiana,
en lo académico, déficit en el aprendizaje, la lectura, escritura o matemáticas. En el dominio social, el juicio social o habilidades de comunicación, y en el dominio práctico, cuidar de sí mismo, ¿sí? Puede ser que necesite alguien que cuide de él mismo. Ahora, una pregunta muy común que hacemos, decimos: "Okey, hay niveles de, por ejemplo, en síndrome de Down, hay niveles de síndrome de Down, porque yo veo que unos sí leen, otros no leen, unos sí socializan, otros no socializan". No hay niveles de síndrome de Down, hay tipos de síndrome de Down, pero no marca la diferencia en estas áreas. ¿Qué es lo que marca la diferencia en estas áreas? Hablando específicamente del síndrome de Down, es esto: la capacidad intelectual, si es leve, moderada o grave. Si tiene una capacidad intelectual buena, pues entonces va a ser un chico que va a tener un cuidado personal, va a tener un dominio social y va a tener un dominio conceptual. Pero si tiene una discapacidad intelectual grave o moderada, entonces va a presentar algunas dificultades o algunas alteraciones en estos enfoques que les estoy presentando, ¿sí? Entonces, aquí es importante que nosotros estemos muy atentos a ello. Ahora, nos habla aquí del coeficiente o cociente intelectual inferior a 70, lo califica como leve, moderado, grave o profundo, ¿sí? Aquí, ahora, ¿y quién nos dice eso? Ah, las pruebas que les he comentado. Hay pruebas específicas para la capacidad intelectual, que es lo que conocemos nosotros como el CI, el coeficiente intelectual, ¿sí? Hay pruebas ya específicas para la edad del alumno, para el trastorno que presenta la persona, y con ello, pues, se va realizando un estudio, ¿sí? Nuevamente, comento rápidamente cuáles son los signos y los síntomas: limitaciones en las funciones intelectuales, lo que les comenté, razonamiento, resolución de problemas, dificultades en funcionamiento adaptativo, es esta dificultad para hablar y vivir de una manera independiente, un retraso en el desarrollo que puede observarse en un desarrollo más lento, que puede haber un retraso en motricidad fina y gruesa y algunas otras habilidades. Dificultades en la comunicación también puede haber. Problemas de memoria y de aprendizaje, limitaciones en reducción de palabras, en toma de decisiones y necesidad de apoyo en necesidades cotidianas, ¿sí? Ahora nos vamos con el siguiente trastorno, que es el trastorno del espectro autista. Aquí nos dice que hay dificultades para entablar una comunicación social efectiva, además de patrones de conducta y comportamientos repetitivos o compulsivos. No sé si ustedes han visto, me imagino que sí, a chicos autistas y hacen estos movimientos repetitivos. Ujú. O sonidos también, sonidos. Es uno de los signos que nosotros podemos decir que podemos observarlos y podemos decir: "Ah, puede ser un chico autista", ¿sí? Claro que no es como que a ojo de buen cubero, aquí sí no aplica, pero podemos ir detectando, ¿sí? Podemos ir diciendo: "A ver, tiene esto, hace ruidos, bla, bla, tiene respuestas exageradas, aquí hay algo para estudiar", ¿sí me explico? Como que son, las señales, por eso son signos y síntomas, porque son señales que nos van a llevar a un estudio más profundo. Si ustedes tienen apoyo, oportunidad, y pueden hacerlo, pueden canalizarlos, excelente. Si no, vamos haciendo un estudio de signos y síntomas. Los chicos con espectro autista pueden tener dificultades para relacionarse con otros, pueden presentar patrones restringidos en su comportamiento, es decir, su comportamiento solo tienen la comunicación y comportamiento bien con algunos familiares o con un familiar,
y con los demás puede ser diferente, lo que les comentaba, y con frecuencia siguen rutinas rígidas. ¿Qué es esto? ¿Ustedes han escuchado sobre los, pictogramas? Entonces, ahí vienen las rutinas, ¿no? Del cepillado de dientes, de levántate, cámbiate, lávate los dientes, ve al baño, ¿sí? Esta es una rutina muy rígida. Esto de la rutina muy rígida nos lleva a que sean un muy poco flexibles cognitivamente, es decir, les cambias la rutina y entonces sí, prepárate para los efectos. Las causas específicas no se conocen, es multicausal, es decir, no hay una causa específica que diga, si le pasó esto va a tener autismo, claro que no, pero se relacionan muy, de manera muy regular con factores genéticos y ambientales. Ujú. Dificultades para relacionarse con los demás, compartir, dificultad para compartir sentimientos o pensamientos con otra persona, dificultad en la comunicación no verbal, lenguaje repetitivo o ecolalia. ¿Qué pasa con la ecolalia? Nosotros, lenguaje repetitivo, mamá, 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 y se pasan repitiendo una. O la otra es que tú dices, mm, ¿está tu papá? Y ellos te contestan: "¿Está tu papá?", ¿sí? O sea, no lo interiorizan y lo convierten a primera persona y dicen: "Sí, sí está mi papá", sino que ellos, es como un eco, o sea, nada más rebota, ¿no? De aquí para allá. Entonces, eso es lo que suele pasar con chicos autistas, ¿sí? Por ejemplo, en lugar de decir: "Me duele", dice: "Te duele", como de cuando tú le preguntas: "¿Te duele el estómago?", y él te contesta: te duele", en lugar de decir: "Me duele", ¿sí? O en lugar de decir: "Tengo sueño", dice: "Tienes sueño, tienes sueño". O sea, como si ¿por qué? Porque tú le haces esa pregunta, tú le dices: "¿Tienes sueño?". Entonces él la va almacenando y cuando él te quiere decir que tiene sueño, en lugar de decirte: "Tengo sueño", te puede decir: "Tienes sueño". Ujú, pero refiriéndose a él. No es porque: "Ah, pues es que no he entendido esa parte". No, es la ecolalia. Dificultad en relaciones interpersonales, es decir, que tienden a aislarse. Hay patrones, movimientos repetitivos, rutinas compulsivas inflexibles, lo que les comentaba, respuestas exageradas o muy leves al ruido, al frío y al calor, al olor. Es decir, que va a depender de su personalidad nuevamente y hay chicos que no toleran el ruido, pero hay chicos que hasta tienen sus audífonos y les gusta, ¿sí? Ahí se ve, o toleran mucho el ruido o no toleran nada el ruido, ¿sí? O sea, es exagerado, es de uno a otro extremo. Por ejemplo, hay chicos que con cualquier detalle, con cualquier rasguñadito, uy, lloran por el dolor, y hay chicos que pueden tener una cortada, una raspada, y no, ni se quejan, ni se mueven, nada, ¿sí? Entonces, son extremos. ¿Qué se recomienda aquí? Terapia conductual, técnicas de comportamiento, habilidades sociales, logopedia, que es la educación especial individualizada, terapia ocupacional, fisioterapia y algunos medicamentos. Aquí hay una todavía, ¿verdad? Hay algunas, que lo que creíamos antes o nos decían es que el que tome medicina se hace dependiente, se va haciendo más, ¿no? Hay situaciones en donde sí merecen ser medicados los chicos, es sobre todo cuando se están lastimando, ¿sí? Cuando tienen algunos trastornos que se ven acompañados, como por ejemplo, trastornos del sueño, trastorno del estrés o trastorno de ansiedad, lo mejor es que sí se les dé un medicamento, porque esto va a regular sus funciones cerebrales. ¿Sí? Al regular las funciones cerebrales, va a estar regulando las otras, que sería la conducta, el dormir, el alimentarse, la ansiedad, y a veces sí es necesario. Sabemos que es de acuerdo a los casos. Si tu chico responde bien, si hace todo bien, si no se ve ni estresado, ni molesto, si no se lastima, si nada, pues no hay motivo para cual esté medicado, pero si sufre algunas otras situaciones que peligren su vida o pues, su calidad de vida, vaya, sí es necesario o recomendable.
Okey. Algunas otros signos o síntomas, eh, es un trastorno del neurodesarrollo, ya lo sabemos, y se caracteriza por dificultades en la comunicación, bla, bla. Nos dice que en las primeras etapas puede manifestarse el autismo y a veces en el primer año de vida, ¿sí? Se va dando un deterioro gradual o una regresión, lo que nosotros conocemos como que sí hacía algo, pero lo fue dejando de hacer. Puede ser pérdida gradual o rápida en habilidades sociales, en lenguaje, durante los primeros años de vida. Es poco común, pero es una señal de alerta, ¿sí? Hay variedad de síntomas, lo que decíamos, hay variedad de síntomas, son varios síntomas, pero en general pueden presentarse algunos de los que ya comentamos. Puede ser haber persistencia en la evolución, no es un trastorno degenerativo, pero los síntomas sí pueden ser más evidentes en algún momento que en otro, ¿sí? Durante la adolescencia y algunas etapas donde se lleva a cabo, sobre todo en niñas, cuando se está llevando lo que es la maduración hormonal. Ujú. Y como comentamos, así como las mujeres, que siempre andamos medias ahí hormonales, sabemos que tenemos etapas en la adolescencia y luego nuevamente en la menopausia, también aquí, siempre hay que estar monitoreando de una manera clínica para que no les afecte tanto. Ujú. Hay que trabajar mucho con la parte conductual, problemas de comunicación, pueden presentar movimientos repetitivos, intereses restringidos, que solo les guste cierta comida, cierta serie, cierta película, cierto color. Ajá. Entonces, aquí obviamente va a variar de uno a otro, como lo hemos comentado. Hay es importante diferenciar el autismo de otros trastornos, que aquí era lo que yo les comentaba con la discapacidad intelectual, ¿sí? Porque como hay una discapacidad intelectual, se cree que puede tener autismo. Y es un trastorno que nos afecta la comunicación social y los comportamientos, y sobre todo se puede identificar a edad temprana. Y sobre todo se puede realizar una intervención que nos ayude mucho, ¿sí? Sensibilidad sensorial, lo que les había comentado, algunos, pueden ser aguantar mucho ruido o ser muy sensibles al ruido, ¿sí? Y aquí agregué lo del Asperger porque era una de las dudas que teníamos, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Aquí nos dice que antes en el DSM-5 estaba dentro de la clasificación del autismo, por eso muchos todavía creemos o sabemos que el Asperger es como que el autismo, pero un grado, ¿verdad? Ahora ya no, en el DSM-6 ya lo separa, ya no es lo mismo, pero hay algunos síntomas que son, similares, vaya, dificultades en la comunicación social, intereses restringidos, habilidades lingüísticas, inteligencia y habilidades cognitivas y dificultades en la interacción social, ¿sí? Dificultades para interpretar las señales sociales y la expresión facial, falta de reciprocidad emocionales en las interacciones sociales, como la empatía o para identificar si estás triste, si estás llorando, si estás contento, problemas para comprender las normas sociales no verbales, un enfoque intenso en áreas de interés específicas, una adherencia inflexible a rutinas, en habilidades lingüísticas, pues puede tener un desarrollo del lenguaje normal o incluso avanzado. Puede presentar dificultades en la pragmática del lenguaje, en la interpretación del lenguaje o comprensión de los matices comunicativos. Y aquí es donde se marca la diferencia entre uno y otro, pero si lo observamos, son, como que sí tenemos que ser así como que con lupa. Ujú. Recordemos que, para el TDAH, el trastorno con déficit de atención, ¿sí? Recordemos que cuando tenemos un chico, creo que algunos ya lo sabemos, ¿verdad? Cuando tenemos un chico con TDAH,
no le podemos dar más de 3 instrucciones, ¿sí? Como comúnmente lo hacemos los maestros. Saquen su libro de, eh, conocimientos o saberes científicos, lo van a abrir en tal página y vamos a dar lectura a lo que dice ahí en el cuadrito que está de color morado. Si tienes un chico con TDAH, nada más se quedó en saca tu libro y ya no se acuerda cuál libro. Ujú. Entonces, constantemente te va a estar diciendo: "¿Cuál libro? ¿Cuál libro?". Si si en chicos, regulares nos pasa, con más en chicos con TDAH. Entonces, chico TDAH, saca tu libro, ¿cuál? Saberes y pensamiento científico. Ya lo tienes ahí, ahora ábrelo, busca la página 120. ¿Qué hacemos los profes? Se la buscamos, ¿verdad? Para rápido. Se va a tardar media hora, te va a preguntar nuevamente qué página, es parte del proceso. Busca la página, llévate una grabadora, ya, grábate, busca la página hasta ahí ya está la 120. Ahora vamos a leer este cuadrito, ¿verdad? Esto es por poner un ejemplo, pero sabemos que chicos con TDAH nos reciben una indicación a la vez, nos procesan una indicación a la vez. Si nosotros les damos más de 2 o 3, los que vamos a dificultarnos la existencia somos nosotros. Ellos es su manera natural de ser. Nosotros somos los que por eso aquí es importante, a ver, es un chico con TDAH, es inatento, porque puede ser que no sea inatento, que tenga la atención bien, no pasa nada, pero es inatento, a ver, como no tengo tiempo para estarle dice y dice, le llevo las instrucciones hasta escritas y le digo: "Número uno, saca el libro tal", o hasta se lo escribo ahí rapidito, si no, si se me olvidó, bla, bla. Y le voy dando las indicaciones hasta por escrito, porque muchas veces los maestros damos una clase para 40 alumnos y se nos olvida que uno de ellos, o 2 o 3 necesitan un apoyo visual. A nosotros nos pasó, aquí con bachillerato en Univeduca, teníamos un chico y él se le dificultaba dictar, digo, perdón, anotar del pizarrón. Y podía hablar, y hablar, y hablar, hablar, y el maestro nos decía: es que no hace nada". Y yo le decía: "Oye, ¿te acuerdas que tuvimos una reunión con mamá que nos dijo: "A Pedrito se le dificulta copiar"? O sea, él te puede hacer el ejercicio muy bien, pero copiar no. Le digo: "Entonces, ¿por qué si tú ya sabes que este texto lo vas a poner en el pizarrón para que tus alumnos lo copien, por qué no simplemente le traes a él y que él lo lea en lo que los demás anotan en la libreta? Está bien, quieres que copie, entonces dile, copia este texto en tu libreta. Y en lugar de que lo estés calle y calle y calle 10,000 veces, le pones el apoyo visual y te pones a trabajar con o sea, al mismo par que con los demás. Porque en ocasiones, pues, ya sabíamos, nosotros hablábamos con la mamá, nos decía la mamá: "Es que esto se le facilita, esto no". Lógico, ella ya lo conoce bien y se dedica muy bien con él, pero los maestros querían que él anotara del pizarrón cuando sabían que él no lo hacía. No es que no lo pudiera, sino como que la parte visual no se le daba y anotaba una palabra, perdón, y lo demás se le dificultaba. Entonces, ¿qué hacía él? Pues se ponía a platicar y se ponía a hablarle al maestro, y el maestro decía: "Es que me interrumpe demasiadas veces". Le digo: "¿Pero qué está haciendo?". "Pues es que debe de copiar este texto". "Acuérdate". Y ya, pues, ¿qué nos queda? Pues hacer algo que podamos trabajar, ¿sí? Tiene lapsos breves o escasos de atención, es decir, tenemos que tomar en cuenta sus periodos atencionales, que es algo también que vamos a tomar el día de hoy. Actividad excesiva o hiperactividad, o sea, tienen demasiada energía para mover, para hablar, para hacer. Impulsividad inadecuada, de repente sueltan movimientos involuntarios y pues puede ser que si por ahí hay alguien cerca, hasta le atraviesa un zape, ¿verdad? Entonces, debemos
de llevar a cabo algunas actividades, algunas pausas activas o algunas ya son neuróbicas, actividades neuróbicas para favorecer la actividad del cerebro, ¿sí? Que, aquí nos dice, que qué debe de ser TDAH, presentarse antes de los 7 años de edad, que los síntomas perduren más de 6 meses, eso es cierto, ¿sí? Ah, es que está muy inquieto, pero empezó ayer y ya la semana ya no, tiene TDAH. No, debe de presentarse por más de 6 meses, porque acuérdense que pueden ser factores emocionales, ambientales, familiares. Ujú. O hasta personales, que pueden ser algún estrés, alguna ansiedad. Afectar 2 o más ámbitos de la vida del niño afectado y que se esté afectando su rendimiento. Y aquí hay algo muy importante. Hay investigaciones recientes donde nos dice que nosotros tenemos un funcionamiento cerebral y al activarse estas neuronas, sueltan neurotransmisores. Algunas sueltan, depende de la emoción, ¿verdad? Que estemos acompañados, pero uno de los que se generan son la dopamina y la noradrenalina, y nos dice que en el TDAH hay anomalía en esos neurotransmisores. Acuérdense, dopamina y noradrenalina, ¿sí? Yo veo que Perla está, anotando, entonces yo ahorita le voy a preguntar a Perla cuáles eran los 2 neurotransmisores, ¿sí? Factores genéticos, acuérdense, genético, papá, tío, abuelito, abuelita, TDAH o tío, sobre todo primo, TDAH, puede ser un factor genético. Otros factores, bajo peso al nacer o algún traumatismo craneal a edades tempranas, alguna carencia nutricional de hierro, infección encefálica, algunos problemas con el sueño, exposición prenatal al alcohol y a la cocaína. Ujú. Algo escuchaba hoy en un módulo de un diplomado en neuropsicología. Cuando nosotros ingerimos alcohol o drogas, hagan de cuenta que estamos revolucionando nuestro cerebro. Eso indica que las funciones que nuestro cerebro tenía las va a modificar. Se van a modificar por la presencia de alcohol o drogas, ¿sí? Sobre todo se van a ir perdiendo, no se van a ir aumentando, ¿verdad? Entonces ahí, puede ser que se genere un trastorno con déficit. Y un dato muy importante también, hay una alteración en el lóbulo frontal. ah, ¿Cómo puedo yo aprender? Hay ya estudios de neuroimagen y funciones ejecutivas que ahorita ustedes me van a decir, ¿qué son las funciones ejecutivas? ¿Sí? Entonces, nuevamente, recordamos, ¿cuáles son los síntomas, signos y síntomas? Hay inatención, hay hiperactividad, hay impulsividad y hay problemas de organización y planificación, algo que también me olvidé, se me pasó. Son chicos que normalmente no se acuerdan dónde dejaron la mochila, el lápiz, el sacapuntas, el suéter, el vaso, hasta la mamá, ¿dónde quedó mi mamá? Porque se mueven tanto, o sea, que andan de un lugar a otro, que si nosotros no nos acordamos dónde dejamos las llaves, con mayor razón, ellos no se acuerdan dónde quedaron la mochila, dónde quedó el vaso, no lo recuerdan porque fue tanto el movimiento que hicieron que lo olvidaron y, pues, son chicos que olvidan constantemente objetos debido a su impulsividad y a su falta de organización y planificación, ¿sí? Okey, vamos a tomar una pausa. Voy a pedirles que busquemos qué son las funciones ejecutivas. Ahí donde ustedes estén en el espacio, puede ser celular, puede ser computadora. A ver, me gustaría que lo busquen. Doy un minuto y enseguida lo comentamos.
¿Listo? ¿Alguien ya las encontró? Adelante, Edith. Bueno, aquí dice que las funciones ejecutivas son procesos cognitivos que nos permiten controlar y regular nuestro pensamiento, nuestra conducta y nuestras emociones. Entre las principales funciones ejecutivas se encuentran la memoria de trabajo, la planificación, el razonamiento, la organización, la inhibición, la toma de decisiones, la monitorización, la anticipación y la flexibilidad. Ok, nada más, ¿verdad, Edith? Nada más eso. Sí, nada más. Ok. Jesús. Sí, también las funciones ejecutivas nos menciona también que son en nuestra vida diaria necesitamos las funciones ejecutivas para desenvolvernos en nuestro entorno y conseguir nuestros objetivos. Son fundamentales, por ejemplo, cuando planificamos el día al levantarnos por la mañana, pensando qué tenemos que hacer, en qué orden, cuánto tiempo nos costará hacer cada una de las cosas e ir a un sitio a otro, incluso si tenemos que modificar el plan sobre la marcha en caso de que haya algún imprevisto o necesitemos realizar alguna nueva tarea con lo que contábamos. Así es, nada más. Ahora dijera una maestra, ya lo leíste, ahora, ¿qué nos dice que son las funciones ejecutivas? Es todo lo que realizamos en el día, desde que nos paramos, todo lo que estamos haciendo, todo lo que estamos procesando para realizar las cosas. Así es. Eh, ¿A dónde vamos a llegar con las funciones ejecutivas? Cuando hay personas que tienen algún trastorno, que presentan algún trastorno, estas funciones ejecutivas no se llevan a cabo de la manera regular, si no hay ahí alguna alteración en alguna de ellas. ¿Cuál puede ser? La que comentábamos, organización, planificación. Bien lo dijo Jesús acertadamente en lo que nos comentó, ¿verdad? Son cómo nosotros podemos planificar, organizar, pero también darnos cuenta si tenemos que dar un ajuste a ello, ¿verdad? Entonces, pongámonos en el lugar de que nuestras funciones ejecutivas no nos van a funcionar al 100. ¿Qué haríamos? ¿Sí? ¿Qué haríamos o cómo lo haríamos? ¿Cómo llevaríamos nuestra vida cotidiana si estas funciones no están, no se ejecutan al 100? ¿Sí? Muy bien. Nos dice, TDAH en el aula. Aquí, lo que comentábamos. Darle la indicación o la evaluación pregunta por pregunta, sobre caso en preguntas dobles. Cuando nosotros damos una evaluación escrita, porque de hecho se nos favorece más la evaluación oral con estos chicos, y aquí es donde vamos a diversificar, claro está, ¿verdad? Pero si te vamos a hacer una evaluación escrita, es importante que sea pregunta por pregunta y que no sean preguntas dobles de preferencia. Leer con el alumno las preguntas o ya tenemos algunos recursos tecnológicos que nos son de gran apoyo. Ya hay algunos audios, ya hay algunas aplicaciones que nos pueden dar el examen, ¿sí? Por ejemplo, ahorita trabajando con la inteligencia artificial, hay algunas aplicaciones que podemos convertir el texto en audio y podemos ir apoyando al alumno. Cambiar el color cambiar el color y fuente de la letra, es decir, por un color más llamativo, un poquito más grande, que capte la atención. Y ampliar el tiempo de entrega. ¿Sí? Si un alumno regular tarda 2 minutos, a él estaríamos dando 4 minutos. Claro está que de acuerdo a las capacidades y habilidades, ¿verdad? Si él lo cumple en 3 minutos, pues no es necesario esperarnos a los 4, ¿verdad? Pero sí tener en cuenta estos aspectos. Vamos a continuar con los trastornos de la comunicación. ¿Cuáles trastornos son? Uno es los trastornos del lenguaje. Aquí hablamos de comunicación verbal y escrita. Y también pueden manifestarse al momento de construir palabras, de dar lectura a algún texto, para componer oraciones gramaticalmente correctas y el significado de lo que dice. También aquí hay una dificultad.
lo pueden poner, pero no tiene ese significado lingüístico. Estas dificultades pueden intervenir en una comunicación cotidiana y sobre todo en un rendimiento académico. Afecta en su mayoría porque la mayoría de nuestros productos son de manera escrita, ¿verdad? Entonces aquí, pues el alumno va a tener esta dificultad para poder darle esa continuidad, lo que a lo mejor lo que nosotros pedimos, ¿no? Esa coherencia al texto. Un trastorno fonológico, pues ya es alguna función que no nos permita una pronunciación correcta o un sonido correcto de la palabra, ¿sí? Ahorita, en la actualidad, los chicos nos escriben de una manera incorrecta y es incorrecta porque en la Real Academia no está autorizado, ¿verdad? Entonces nos ponen que con la Q, a mí me causa mucha curiosidad. Y en una plática escuchábamos, ¿no? Esta parte de que los chavos han ido acortando las palabras y nos estamos comunicando menos de lo que nos comunicábamos hace algunos años. Hasta en los textos, ¿sí? En los textos son más cortos, las palabras son cambiadas, las letras son cambiadas, nos está llevando a una falta de ortografía también, porque ya no importa si lo pongo con S o con Z, le entendiste, entonces está bien. Y pues nosotros como maestros o como papás, pues decimos, está bien, ¿no? Estamos chavos, están chavos y así, pero no estamos viendo el fondo de esto que nos estamos llevando a que nos puede ocasionar. Digo, estamos hablando de situaciones extremas, pero que constantemente nosotros hacemos una escritura que cuando lo ponemos, pues ya no sabemos si es esta o es esta, ¿verdad? Entonces, actualmente la comunicación ha sido afectada. Aquí es importante que, lógico, esto ha sido de manera, nosotros lo hemos elegido, pero hay personas que sí ya presentan algún trastorno fonológico y el sonido de la letra no da con lo que quiere escribir en la palabra, ¿sí? Un trastorno de comunicación en la práctica, es decir, a la hora del discurso, a la hora de expresar nuestras ideas, de dar a conocer un tema, de compartir un concepto, se presenta esta dificultad. Y el trastorno en la fluidez también, que es lo que podemos nosotros conocer como el tartamudeo, ¿sí? Y ahí les voy a, a contar un chistecillo. Decía un chistecillo, es que vengo vender esta Biblia y si no me compra una, leo el texto completo, así de sí, te la compro, ¿verdad? Entonces, es lo que nosotros regularmente pues conocemos como el tartamudeo, ¿sí? Y bueno, hay disculpas por el chistecito, es que me acordé. Muy bien. Y nos vamos a ir con lo que son los trastornos motores. Aquí dentro de los trastornos motores pueden ser trastornos por coordinación, perdón. Esto pudiéramos pensar que no, pero sí hay personas que pueden tener un trastorno de la coordinación, izquierda, derecha, frente, atrás, y tenemos, no hay esa ubicación, ¿verdad? No hablo de los que no bailan payaso de rodeo, ¿eh? De los que no bailan, no rompas más mi pobre corazón. Pero sí hay personas que tienen este trastorno de la coordinación y también de movimientos estereotipados, ¿sí? Pero también algo muy interesante que también pueden ser trastornos motores inducidos por medicamento, es decir, te aplicaron un medicamento y te dejó un trastorno motor, o sea, te dejó una parte que ya no puedes mover como antes, ¿verdad? Ha pasado en varias situaciones quirúrgicas, entonces aquí recordemos que un trastorno puede ser de nacimiento, también puede ser por una negligencia y los trastornos del tics, ¿sí? Eh, Normalmente, hay personas que elevan un hombro, que cierran un ojo,
algunos le llaman coquetos, pero tienen un tic. Entonces, puede ser, hay algunos que, hacen como el gestito, ¿no? De, el del tic del ojo es el parpadeo, ¿sí? El parpadeo, el del estrabismo también, el de tragar obsesivamente, el del hombro que les decía, el de la nariz, arrugar la nariz, mover los labios de lado a lado, mover la nariz de un lado a otro. Yo no sé cómo es eso porque no me sale, pero algo así. Y también puede ser el de Tourette. Este trastorno de Tourette también se relaciona con sonidos, como de, de hecho, pues emiten un sonido diferente cada uno de ellos, pero también aquí se implican o se integran estos trastornos motores. Y también hay otros trastornos tics especificados y algunos otros no especificados también, ¿sí? Pero recuerden que para que sea un trastorno ya te tiene que implicar algo en tu vida cotidiana, es decir, ya no te permite realizar tus actividades de manera bien, ¿sí? Porque luego decimos, ay, como que me duele esto, ay, ya tengo un tic. No, sino que más bien ya tiene que ser algo muy constante, que tenga, acuérdense, más de 6 meses que ya lo presentamos y entonces ahora sí vayamos con el doctor porque es un trastorno. Sí. Y vamos a concluir con los trastornos específicos del aprendizaje. ¿Cuáles son? Dislexia, disgrafía, discalculia, disortografía. ¿Cuáles son unos de otros? Recordemos que la dislexia es la dificultad para poder adquirir la lectura, la escritura o decodificar el lenguaje escrito. La disgrafía es precisamente el grafema, ¿sí? Hay dificultad para el grafema. La disortografía, hay dificultad para la ortografía. Por más que le ponemos planas y planas, que es con S, lo sigue escribiendo con Z, ¿sí? Y discalculia, que es la dificultad para realizar operaciones matemáticas, ¿sí? Hace algunos días eh, asistimos a un evento y había una persona que decía, no, es que yo empecé mi camino por esto de la educación en 1890 y tantos, 1800, y todos decíamos, ¿en 1800? O sea que ya tiene más de 100. No, no, 1800. Y volteo uno dice, ¿tiene discalculia? Le digo, no, la discalculia es para el problema, o sea, para realizar las operaciones. Dislexia, aunque sean números o letras, las invirtió. Era 1980 y tantos y él decía 1890 y tantos. Entonces yo dije, a mí me pasa lo mismo, también tengo dislexia, porque en lugar de decir mi año que nací en 1980 y tantos, yo digo que nací en el 1990 y tantos, ¿verdad? No, no es cierto. Y pues ahí ya tengo menos años, ¿no? Pero sí, aquí es importante. Algo muy importante también en los trastornos específicos del aprendizaje, reconocer lo que les comentaba, funciones ejecutivas, reconocer tiempos de atención. Ahora recuerdan que hablábamos de que había un daño en un lóbulo. Aquí está explicado qué función tiene cada uno de los lóbulos, el por qué podemos tener alguna dificultad o alguna alteración o un trastorno. En el lóbulo parietal, que es este que encontramos aquí, donde nosotros mejor lo conocemos como la mollerita, perdón, es esta parte de aquí hacia atrás. En el lóbulo parietal encontramos como la inteligencia, el razonamiento, el lenguaje y la sensibilidad. En el lóbulo frontal, que es aquí se lleva a cabo la función del movimiento, la inteligencia, el razonamiento y la personalidad. En el lóbulo occipital, que es tenemos la visión. En el cerebelo tenemos lo que es el equilibrio y la coordinación. En el dioencéfalo tenemos lo que son las hormonas y la memoria. En el lóbulo temporal, que son estos de aquí, tenemos lo que es el habla, la conducta, la visión, la escucha y las emociones, ¿sí? Entonces, de acuerdo también podemos tener un lóbulo dañado y esto por respuesta vamos a tener una dificultad ahí.
Y ahora sí, ¿cuál eran los neurotransmisores que nos decían que estaban medio ahí fallando? Acuérdense. Y yo qué dije. Adelante, Anel. Noradrenalina y dopamina. Así es, noradrenalina y dopamina. Muy bien, Anel, gracias. ¿Qué nos dice que al generar dopamina, qué causa? Dice que causa energía, fuerza, favorece los mecanismos de recompensa cerebral, que es lo que genera placer, ¿sí? Y aumenta el foco de atención. Acuérdense, TDAH, hay una dificultad en estos neurotransmisores, por lo tanto, no se está aumentando el foco de atención ni de memoria, tampoco hay placer, es decir, se sienten desmotivados y no se está acelerando el aprendizaje. Y la noradrenalina dice que genera ansiedad, angustia y estado de alerta y está relacionado directamente con la atención, ¿sí? Nuestro cerebro funciona de tal forma que libera neurotransmisores. ¿Y qué nos recomiendan? Que nosotros liberemos estos neurotransmisores en el aula, que trabajemos la alegría, la emoción para generar serotonina, la dopamina para generar energía, las endorfinas, que son las emociones positivas para crear bienestar y promover calma, la adrenalina no, que no generemos miedo ni ira, la noradrenalina tampoco, que no generemos ansiedad, angustia o alerta, el cortisol tampoco, para que no generemos estrés, miedo y depresión, y la acetilcolina para potenciar la atención, la memoria, la concentración y el aprendizaje, ¿sí? Esto nos va a hacer que regulemos funciones en nuestras actividades diarias, ¿sí? En nuestras actividades académicas. Y ahora vamos, ahora sí, con las funciones ejecutivas, ¿sí? Ya no las mencionaron a ellas, entonces pues ya las pasamos. No, no es cierto. Me voy a ir con esta diapositiva. Funciones ejecutivas, planificación, generar objetivos, desarrollo de plan de acción. Razonamiento nos permite resolver problemas de manera diversa. Estimulación temporal nos permite calcular el tiempo aproximado, el paso del tiempo y sus consecuencias. Se me hizo tarde, se me hizo temprano. Ejecución dual es la capacidad para realizar dos tareas al mismo tiempo, prestando atención a ambas. Multitarea, capacidad de organizar, realizar tareas de manera óptima simultáneamente. Toma de decisiones, realizar una elección entre una u otra opción. Inhibición, capacidad de ignorar impulsos o información irrelevante, tanto interna como externa. Y centrar nuestro foco de atención. Flexibilidad. ¿Se acuerdan de la flexibilidad cognitiva que les hablaba? Que en los chicos con trastornos no es mucho, porque no permite realizar cambios en algo que ya está planeado. Entonces, ¿qué se nos recomienda? Ir trabajando de una manera gradual y paulatinamente un cambio, un cambiecito de actividad. Ahora elegimos morado, ahora elegimos rojo, ahora combinamos, ¿sí? ¿Quién va a saber mejor? Ustedes, porque ustedes conocen a sus alumnos o a hijos o a familiares. Y la memoria de trabajo, almacenamiento temporal de información y su procesamiento. Decía Jesús, es lo que nos funciona, sí. De hecho, se llaman funciones ejecutivas porque son los que hacen que funcionemos de manera cotidiana, ¿sí? Todos nosotros tenemos estas funciones ejecutivas desarrolladas. Unas más que otras, claro está, porque acuerden que somos únicos e irrepetibles, pero también somos inteligentes todos, ¿sí? Entonces aquí nuestras funciones ejecutivas están funcionando de una manera correcta. Si algo de aquí ustedes dicen, no, yo para esto no, quiere decir que algo tenemos que trabajar, pero sí tenemos esa capacidad de poder hacerlo, a diferencia de una persona con algún trastorno. Aunque tú quieras que te preste atención, no va a poder. No es que no quiera, es que no va a ser posible porque algo ahí está fallando, ¿sí? Ahora, recordemos, ¿qué se nos sugiere para los trastornos? El cerebro aprende haciendo, ¿sí?
en acciones, evitar repetición mecánica, ¿sí? Evitarlo lo más que podamos. Aumentar el sentido crítico. ¿Qué harías? ¿Qué no harías? ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué opinas? A ver, dime, azul, ¿por qué? Blanco, ¿por qué? Siempre estarles cuestionando. Digo, no diario porque los vamos a cansar, pero una preguntita, ¿sí? Irles aumentando, aumentando, aumentando. Y sí funciona, ¿eh? Sí funciona. Se presenta de un 30-40% de retraso en la maduración en regiones del lóbulo frontal y zona límbica. Aquí ya nos está diciendo en dónde tenemos que trabajar. Maduración en lóbulo frontal y zona límbica. Zona límbica son la parte emocional, todo lo que es autoconocimiento, autorregulación y autoconciencia, ¿sí? Que siento, cómo me siento y cómo actúo. No primero actuar y luego cómo me siento, sino ir trabajando paulatinamente. Lóbulo frontal, trabajar ejercicios de reflexión, de análisis, de acuerdo a la complejidad. No, aquí no pusimos de acuerdo al nivel porque todos tenemos un nivel diferente. Recordemos que cuando hay un trastorno hay menos conexiones neuronales, ¿sí? Esto quiere decir que al haber menos conexiones neuronales, nuestro cerebro está trabajando un poquito abajo de lo normal. Bueno, no vamos a ir de lo normal porque dicen que no existe lo normal, pero sí de lo regular. Les había dicho, tiempos atencionales. Aquí tenemos más o menos una tablita porque no está estandarizada, sino nosotros podemos ir visualizando y revisando cuánto tiempo, hasta podemos poner un cronómetro y poder decir, mira, me presto atención tanto tiempo y voy marcando, ¿sí? Podemos hacer demasiadas cosas. Aquí lo importante es querer y poder hacerlo, ¿sí? De 0 a 1 año, podemos hablarles 3 horas, pero ellos solo nos van a poner atención de 2 a 3 minutos, ¿sí? Es decir, que cuando nos dicen plática con el bebé, cuéntenle sus secretos. Solo te va a escuchar de 2 a 3 minutos, lo demás no va, ya te perdió, ¿sí? De 1 a 4 años, o sea, estamos hablando de chiquitos que empiezan el preescolar, de 5 a 8 minutos. Y recuerden que deben ser actividades que capten su atención. Cancioncita, cuento, personaje, no sé, juego. De 5 a 8 años, que ya estamos hablando de los primeros años de primaria, de 10 a 20 minutos. Podemos estar hablando nosotros 1 hora, así como yo, pero solo nos va a poner atención de 10 a 20 minutos. De 9 a 12 años, de 20 a 35 minutos. De 13 a 18 hasta 40 minutos. Y yo con ustedes ya llevo más de 60, si es que más de 18, entre nosotros andamos en eso, será entre 18 y 19 hasta 60 minutos. ¿Sí? 2, 3 horas cuando hacemos. ¿Por qué entonces hacemos esto? ¿Por qué contamos un chiste? ¿Por qué hacemos algo que no es usual? Porque rompemos la tensión. Y entonces yo lo que hago es, como nos dice Mora, rompemos la tensión y es como ahorita se me fue el nombre, a ver, díganme, una montaña rusa, donde nuestra tensión está así, ya se va perdiendo, bajamos y otra vez vamos aumentando, ¿sí? Para poder captar la atención más tiempo. En el caso de ustedes, con los chiquitos también se puede intentar, pero de acuerdo a las actividades que les interesen. Ahora aquí hay que diversificar actividades, ¿sí? Algo muy importante en adolescentes, hay una poda neuronal, se van terminando algunas actividades, estrategias que no les gustaron, no les agradaron y se van quedando con lo que sí les llama la atención. Utilizar el juego como proceso de aprendizaje, un juego claro, organizado, planeado, determinando objetivos, propósitos, metas, carga de trabajo determinado de acuerdo a su tiempo de atención, trabajar por retos, por proyectos, para resolver una situación de manera real, ¿sí? Lo que comentábamos, trabajar con situaciones reales, diversificar actividades, estar en movimiento, ir trabajando el tolerar la frustración, porque lo que se nos presenta muy a menudo con chicos con trastornos es que se frustran porque no pueden hacer las cosas, entonces
ver hasta dónde pueden hacer y de ahí aumentar, ¿sí? Damos un brinquito, volvemos a dar un brinquito y nos vamos así como la ranita, de piedrita en piedrita, ¿sí? Cuando acordemos ya vamos a dar la vuelta y ya vamos a ir avanzados. Se sugiere que nuestra escuela sea innovadora y que responda a los procesos de aprendizaje. Y para generar un buen proceso de aprendizaje, tomamos en cuenta la sensación, la percepción. Recuerden, sensación es todo lo que entra a través de nuestros sentidos, pero que sea agradable para nuestros alumnos. No un discurso como de 3 horas, sino una actividad, una canción, un jueguito, algo, una pregunta y bla, bla. ¿Sí? Sensación, percepción. ¿Qué ves? ¿Cómo lo ves? ¿Qué harías? ¿Qué no harías? ¿Qué te parece? ¿Qué juicio haces aquí? Bla, bla. Memoria, que se almacene en su memoria, que partamos de situaciones reales y para que se pueda almacenar y se pueda recuperar. Y aquí es donde nosotros ponemos una actividad para que se recupere el conocimiento o la información compartida. ¿Sí? Y aquí es importante, dice, entrenar las funciones ejecutivas. ¿Sí? Entrenar lo que es la planificación, aquí se las voy a poner, flexibilidad cognitiva, capacidad para frenar nuestras respuestas impulsivas, capacidad para concentrarnos, nuestro foco de atención, capacidad para estar constantemente en ejercicios de tiempo, aunque a veces a nuestros alumnos no les gusta, como de, a ver, dime 3 palabras, dime una canción, quién me dice más palabras con tal letra y bla, 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 ¿sí? Memoria de trabajo, estar haciendo trabajos con información que yo acabo de compartir. Fluidez verbal, comunicarnos, comunicarnos, comunicarnos. Planificar, tomar decisiones, cuál sí, cuál no, por cuál te vas y por qué en el razonamiento, ¿sí? Es muy importante. Yo con lo estudiado, con todo lo que he observado y he revisado dentro del tema de dificultades de aprendizaje, no de trastornos, pero sí de dificultades de aprendizaje, nos dicen, no hay un instrumento que te diga, es disléxico, punto. Con este instrumento tú me vas a decir si es o no disléxico. No lo hay, no lo hay, pero sí hay funciones ejecutivas que nosotros podemos aquí ver lo que nuestro alumno le está haciendo falta, ¿sí? Y entonces con eso podemos ir favoreciendo poco a poco. ¿Qué nos va a dar una vida autónoma, una vida cotidiana de calidad? Las funciones ejecutivas, porque acuérdense que es lo que hacemos, tomamos decisiones y bla, bla, todo lo que ya comentamos. Entonces, no hay receta, pero sí las funciones ejecutivas son nuestro apoyo para irlas trabajando, acompañado también de procesos cognitivos básicos y superiores, los que ya les comenté, sensación, percepción, atención, memoria, pensamiento, lenguaje e inteligencia. Ellos más funciones ejecutivas, realmente estamos trabajando todo, ¿sí? Y en la sensación y percepción también podemos trabajar la parte emocional, lo que nos comentaba, parte racional y parte emocional, ¿sí? Y con eso nosotros tendríamos un trabajo integral. Dudas, preguntas, que no sea de lo que vamos a realizar, porque eso ahorita se los voy a comentar, pero sobre el tema de trastornos. ¿Entendido? ¿No entendido? ¿Nos faltó algo? Adelante, los escucho si tienen algún comentario. Me fui muy rápido, me regreso. ¿Qué me dicen? Una palabrita, aunque sea. Adelante, Jesús. Gracias. Sí es importante trabajar todo esto y conocerlo. El día de hoy, por ejemplo, yo estuve en consejo técnico en una escuela acompañando y mencionaban esas situaciones, ¿no? Esa escuela está muy, muy crítica la situación porque es una escuela donde los padres de familia, lo que comentaba usted hace rato, doctora, de que en ocasiones no aceptan que uno de sus hijos tiene alguna situación, algún trastorno, ¿no?
Ahorita estamos en proceso de que a una maestra le están impidiendo que entre a la escuela por situaciones de este tipo, por problemas con los alumnos supuestamente que dicen los papás es que usted no los atiende, no los controla, usted no, etcétera, etcétera. Entonces, los papás ya se están parando porque no aceptan que sus niños tienen alguna situación de trastorno, aunque esté la de Usaera, aunque esté toda esa situación, se cierran muchísimo, muchísimo. Estamos en el proceso de que, pues está en proceso la docente de ponerla, como, si no le quitan la plaza, perdón, cambiarla de centro de trabajo. ¿Por qué? Por los padres de familia, porque ellos dicen que son dueños de la escuela. Entonces, aquí entra mucho la reflexión. Sí, se trabaja con los alumnos, se trabaja con los padres de familia, pero en ocasiones sí es muy, muy desgastante para los docentes hacer esta situación y trabajar con los alumnos con algún trastorno o con algún problema de aprendizaje, porque los papás dicen que son normales, que no pasa nada. Entonces, lo que usted habla, lo que usted dice, sí, o sea, correcto, lo comprendemos, lo trabajamos, tratamos de hacerle a los docentes que trabajen de una situación así, integrar a los alumnos, y estoy de acuerdo que hay que integrarse. Yo lo comentaba hace rato, estos niños en su casa, la verdad, son maltratados. Por eso vienen en ocasiones a demostrar aquí lo que le hacen en su casa, o como dice usted, aprenden cosas en su casa y lo vienen aquí a, a sacar sus frustraciones, ¿no? Entonces, ¿dónde más aprenden más que en su casa? Porque en la casa, perdón, en la escuela, porque en la casa ni siquiera están con los padres de familia, ni siquiera les ponen atención, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí, sí, doctora, estamos trabajando con eso. Es muy acertado todo lo que dice, lo que me mencionaba. Díganos cómo. Le dije, vamos a empezar a retomar situaciones, lo que hemos visto en otras escuelas y dando ejemplos a los docentes, ¿no? No tanto de cómo hacerlo, pero es muy, muy difícil, la verdad, muy difícil decirle al docente cómo hacerlo, porque un alumno es diferente, si son dos, son diferentes, son tres, son diferentes. Entonces, y luego los papás dicen que tienen la razón. Y el gobierno del estado, perdón, donde trabajo es el Estado de México, dice que los papás tienen la razón. Perdón, pero así es esto, ¿eh? Dicen, no, los papás tienen la razón, si cerraron la escuela es por algo, así que ¿quién es el responsable? No, que la docente, vamos contra la docente. Luego, ¿quién? El director, vamos contra el director. Luego, ¿quién? El supervisor, ¿por qué no da seguimiento? Vamos contra el supervisor, y así se va la escalera. Pero entonces, si llegamos a que los papás entiendan y llegar a concientizar,